Hola a todos. Hoy sabéis que hace unos, un mes o así, publiqué un vídeo sobre varias formas de hacer este tipo de relieves, modelos digitales del terreno, por un par de métodos. Uno era bajando las imágenes en escala de grises del IGN y otro era con un servidor que se llamaba Touch Terrain. Los dos métodos van muy bien, pero aquí en este grupo de Facebook de aficionados al CNC, encontré aquí a este hombre, Mitch Gina, mm, que tiene un propio servidor para conseguir estos modelos digitales del terreno. Y bueno, no, hasta hace unos días sí que lo había usado, pero tampoco es que destaque mucho sobre Touch Terrain. Pero bueno, ahora este hombre le ha implementado una característica nueva que me parece súper interesante, que es la de poder representar en el relieve ya desde el servidor, pues caminos, cursos de ríos y cosas así que hay en los servidores de los mapas, ya de una forma pues primaria, ya desde el principio, sin tener que hacerlo usando otros programas una vez creado el STL. Y bueno, me ha parecido interesante y como alguno en comentarios me preguntó sobre el tema, creo que puede ser interesante. Bueno, vamos a probarlo. Parece, en relación con el Touch Terrain, lo que veo es que no puedes, no tiene tantas posibilidades de coger distintos servidores de mapas, solo tiene tres de auto, la mejor calidad para la región, un metro solamente en Estados Unidos y 10 metros, pues que es rápido y preciso. Bueno, eh, es un poco un punto en contra, pero yo creo que el servidor de mapas para Europa, o para España por lo menos, tiene una resolución de 30 metros. Bueno, más o menos al estilo de Touch Terrain. Tiene también lo de importar KMLs para tú poder descargar el terreno de una frontera, pues usando las fronteras que hay publicadas en KML, bueno, por lo menos consiguiendo las fronteras en KML de concellos o bueno, ayuntamientos o comunidades autónomas, podrías conseguir eso, sacar el modelo a partir de una frontera. Vamos a hacerlo. Importamos un KML, a ver dónde tengo yo por aquí alguno, Concello de Ferreira de Valadouro, y al tener el KML, pues el STL que vas a conseguir, pues ya tienes la frontera exacta. Más o menos funciona como Touch Terrain. La altura del terreno en Touch Terrain es 2x, 3x, es como la exageración en relación a las otras magnitudes. Aquí lo que le marcas es cuánto quieres que mida en altura tu pieza. Esto pues está bien, pues si ya sabes en qué madera lo vas a fresar o qué altura quieres que tenga para una impresión 3D, pues se la pones y se adaptará a esa altura. Vamos a poner, por ejemplo, 30 milímetros. La altura de la base, pues igual que en Touch Terrain, puedes poner un milímetro, unos milímetros de altura como base. Por ejemplo, yo voy a poner aquí 3. Para Estados Unidos dice los estados. Esto, varias formas de
adquirir la región, pentágono, hexágono, octágono, círculo, rectángulo. Nosotros ya al importar un KML, esta va a ser nuestra forma de región. Y bueno, tienes también la medida objetivo, o sea, de las dimensiones que tenga, pues de cuánto quieres que salga el STL. Voy a ponerle un poco más grande, de 200. Esto es lo de dónde quieres que capte, cuál va a ser la fuente de datos, o sea, de qué cartografía va a adquirir los datos. Y este es lo más interesante. Aquí en Load Roads and Trails abre un montón de posibilidades. Y veis cómo aquí aparecen, pues eso, ríos, arroyos, o sea, como cursos de agua de más o menos entidad. Por ejemplo, voy a dejar esto, ríos y arroyos. E incluso podrías, dentro de ríos y arroyos, escoger los que a ti te interesen. Carreteras principales, puedes dejarlas o sacarlas. Y carreteras secundarias. Vamos a dejar, por ejemplo, vamos a quitar las carreteras secundarias y trails y caminos. Vamos a quitarlos también. Eh, y poco más. Nosotros podemos ahora también dejar más o menos ríos y tal. Entonces aquí lo que conseguiremos va a ser un STL con esta forma y que además nos representará los ríos del terreno este. Y bueno, vamos a dar una preview de lo que nos va a salir. Esto también es una mejora con respecto a Touch Terrain, que las previsualizaciones no son tan rápidas. Sí que tiene un modo de previsualización, pero no es tan rápido. Bueno, está generando nuestro STL y vais a ver que nos representa los cursos de agua. Esto puede ser súper interesante para, bueno, pues para pintar o para tener también como referencia. Y es que queda espectacular. Y pueden incluso personalizarse. Puedes poner que los haga en bajo relieve o en alto relieve. Vamos a ponerlo ahora que salgan hacia arriba. Y veis que nos lo representa hacia arriba. Incluso puedes aumentar la anchura y profundidad. Vamos a hacerlo más anchos para que se vean más. Bueno, a mí me parece una gran mejora. He escrito aquí al tal Mitch que para mí, para que sea perfecto, tendría que dejar subir tu propio trail, tu propio recorrido, para, yo que sé, a lo mejor representar una subida mítica ciclista, un tramo de rally o algo así. Yo eso lo hago si quiero hacer algo así, como alguno que tengo subido Thingiverse, el paso del Stelvio y alguna representación así, lo hago con, bueno, poniendo el track de GPS en GPX, lo transformo de XF y bueno, hago un apaño ahí en Metric Aspire. Pero bueno, estaría guay que el señor Mitch, que se le da muy bien esto, nos pusiera esa nueva característica. Bueno, que decir que este sistema, este Topo Miller, es gratuito y te deja, bueno, gratuito con 20 explotaciones de terreno al mes, que me parece pues genial. 20 relieves al mes son 20 relieves al mes son muchísimos relieves.
Y nada, solamente era eso. Espero que os haya gustado y que lo probéis y freséis o imprimáis vuestros trocitos de tierra. Un saludo y hasta otro día.